Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Son las 20:58, 16 grados la temperatura en esta noche de miércoles. Hoy les planteamos dos temas en realidad. El primero tiene que ver con las intervenciones a los municipios de Ciudad del Este y Asunción. En el primer bloque vamos a hablar con el interventor en Ciudad del Este, Ramón Ramírez, acerca de la destitución, finalmente de la destitución de Prieto como intendente en Ciudad del Este. ¿Se ajustó a derecho? ¿Estuvo todo de acuerdo con las normas legales? ¿Hubo presiones o no hubo presiones para inventar cosas? De todo eso le vamos a preguntar al interventor. Prácticamente la misma situación se va a dar después en el segundo bloque con el doctor Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción. ¿Cuándo estará listo el informe para ser enviado a la Cámara de Diputados? Nos enteraremos el día de hoy. El plazo máximo vence el sábado, pero el interventor, por lo que estuvimos escuchando en el noticiero, al parecer lo entregaría el viernes a consideración de los miembros de la Cámara Baja del Congreso de nuestro país. El último bloque vamos a hablar acerca de una situación lamentable que está aconteciendo y no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta, nos estamos tapando los ojos y no puede ser. La indefensión de muchos niños menores de edad, adolescentes en Paraguay, porque se incrementó de manera pronunciada la cantidad de hechos punibles contra los menores en Paraguay. ¿Por qué si decimos que somos un país pro familia, pro hijos, etcétera, súper católicos? ¿Por qué estamos castigando a nuestros hijos, a nuestras hijas? Es la pregunta que nos hacemos. Nos va a acompañar para hablar de este tema la agente fiscal, la doctora Karina Sánchez. Antes de ir al comienzo del debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, confiterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Pedí tu moto Buller en Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial, en cuotas desde 254.000. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y bien, nos trasladamos hasta Ciudad del Este vía Zoom. Ahí se encuentra Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Qué tal, don Ramón? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y saludos a los seguidores del Péndulo. Muchas gracias por estar. Bueno, ¿se merecía la destitución el señor Prieto de acuerdo a todo lo que encontraron ustedes durante la intervención, don Ramón? Bueno, el dictamen habla por sí solo, Carlos. Nosotros hemos comprobado 11 de las 12 causales identificadas por la Contraloría en el requerimiento de intervención y
Además de eso, incorporamos algunos hallazgos que identificamos y que consideramos necesario y pertinente reportarlos en el dictamen. En la intervención y el dictamen se centra en la revisión y en la comprobación de las causales, ¿verdad? Y las observaciones de la Contraloría General de la República, quienes finalmente evaluaron que se reunían las condiciones para la destitución fueron los integrantes de la Cámara de Diputados que resolvieron en ese sentido. Ajá. Ahora, se comprobaron entonces toda la intervención de la Contraloría General de la República y las observaciones de la Contraloría fueron comprobadas por la intervención. Así es, Carlos. Nosotros, la primera misión, tal cual lo establece la ley que regula la intervención, era comprobar las causales. Nosotros identificamos, hicimos el trabajo, la revisión documental profunda. De hecho, que los anexos del dictamen y del informe final de intervención incorporan toda la documentación a la que tuvo acceso y que fundamentó el dictamen. Y comprobamos, de hecho, te debo reconocer también en ese sentido el buen trabajo realizado por la institución Contralora. Nosotros entramos con un mayor detalle, por eso es que algunas de las causales y algunas de las cifras mencionadas por la Contraloría fueron revisadas, ¿verdad? Por ejemplo, el uso o la malversación de 42 mil millones reportada en el informe a partir de un descargo de la propia municipalidad, finalmente la intervención a partir de la revisión documental en detalle concluyó de que ese monto asciende a 29 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Que no, tampoco hay que bajar el precio, ¿verdad? Son 29 mil millones de guaraníes que fueron mal utilizados cuando me refiero a esa causal. Y todas las demás causales fueron revisadas y comprobadas in situ, ¿verdad? Ahora, ¿por qué fueron mal utilizados los 29 mil millones de guaraníes, don Ramón? Fueron mal utilizados. Bueno, a ver, y hay que ser claros en ese sentido de que no es simplemente una falta administrativa. Las reglas imponen que una parte de los ingresos, y especialmente la mayor parte de esa cifra está compuesta por las recaudaciones en concepto de impuesto inmobiliario. El 60% de esas recaudaciones deben ser destinadas a inversiones o a gastos de capital. La Municipalidad de Ciudad del Este, en el periodo de 3 años que incluyó la revisión de la Contraloría, sobregastó ese porcentaje violando lo expresamente establecido en la ley. El concepto de malversación, en base a la literatura, está definida como la utilización de recursos en destinos distintos a las establecidas. Y eso es lo que sucedió, fue reportado, fue analizado por la intervención y también comprobada durante eso y reportada, por supuesto, en el dictamen. Y ahí quiero señalar un tema, un punto también, porque hay cierta memoria débil y cierta condena selectiva en el sentido de que el primer punto de la intervención anterior a la Municipalidad del Este reportaba la misma situación y el muy completo y sólido informe elaborado por la hoy ministra de la Corte, Carolina Llanes, también reportó la misma situación y también la definió con el mismo concepto de malversación, ¿no? Cuando se intervino durante la gestión de Sandra Macleo. Así mismo, Carlos. Ajá. Ajá. Bueno, las mismas causales, pero en vez de 45, ¿y a qué se debe la diferencia? Porque Bueno, entre 40 y pico y 29 hay mucha diferencia de miles de millones de guaraníes. ¿A qué se debe la diferencia? bueno, la Contraloría no tuvo la posibilidad de hacer un análisis documental detallado cuando reclamó
la justificación a las observaciones iniciales, la Municipalidad de Ciudad del Este reportó esa cifra. Y esa es la cifra incluida en la causal de intervención, pero dejando claramente en su dictamen la Contraloría de que esa cifra surge a partir de un informe de la Municipalidad de Ciudad del Este. Cuando nosotros fuimos a revisar en detalle, identificamos que la propia municipalidad clasificó mal esos gastos, pero sí confirmamos de que esa cifra a la que referí de 29.000 millones fue la malversada en total. Ahora, hay que ser bien claros, Carlos, y quiero ir a una metáfora para ser bien claro. Es como que la víctima falleció no de 42 tiros, sino que falleció de 29, De 29, pero que sí. falleció. Falleció, 29, claro. 29, sí. El delito está o la falta está. Claro, claro. O sea, un guaraní malversado es igual a 1.000 millones de guaraníes malversados. Es malversación y punto, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y por otra parte, usted sufrió presiones, le presionaron para que el informe sea más drástico, más fuerte, más contundente contra Prieto. A ver, las presiones fueron de ambos sectores, Carlos, porque tampoco hay que dejar de mencionar todas las presiones que recibió el equipo, tanto el interventor como el equipo por parte del oficialismo municipal. Claro. Desde el amedrentamiento, desde las presiones, desde las intimaciones notariales, desde la violencia que se vio en los últimos días, inclusive amenazas que recibió el interventor, pero que nosotros en todo momento tratamos de no desenfocar el trabajo de la intervención. Y por supuesto, sectores también que estaban a favor de la intervención, ¿verdad? Y me estoy refiriendo no solamente a actores políticos, sino también a la ciudadanía en general que estaba interesada en que se desnude las situaciones que ellos que se venían también denunciando. O sea, las presiones fueron de ambos sectores, ¿verdad? Pero como ya dije y sostengo, la intervención habla a través de su dictamen, a través del reporte final y a través de las comprobaciones y a través de los documentos que lo respaldan, ¿verdad? Y hasta ahora no escuché una crítica sobre el contenido del documento, ¿verdad? Ustedes, los interventores en estos casos, cuando hacen su informe final a la Cámara de Diputados, ustedes aconsejan, ¿hay alguna parte donde aconsejan la sanción de sacarlo de la intendencia al intendente en esto, o eso no es necesario? No, nosotros solo hacemos como todo trabajo de auditoría, identificamos las situaciones. En este caso, comprobamos observaciones levantadas o preidentificadas por la Contraloría y las reportamos como irregularidades. En algunos puntos, nosotros, la intervención recomendó que ameritaría la intervención de los órganos jurisdiccionales, llámese Ministerio Público. Pero en ningún caso nosotros recomendamos tal o cual decisión. El órgano juzgador en este caso es la Cámara de Diputados. Ajá. Bueno, en los últimos días, los audios que se filtraron, de alguna manera sirvió para que un sector interesado dijera que esto estaba preparado, otro sector dijera que no es así. Intentaron dejarle mal con los audios. Escuché que usted hablaba con algunos medios diciendo que en algunos casos se recortaron esos audios pasados y se sacaron de contexto. Ahora, ustedes ya saben quiénes fueron los que grabaron todo eso y saben desde cuándo se produjo la grabación. Bueno, primero me interesaría que
ya que bueno, yo no tengo ninguna duda que el oficialismo municipal es la actora de este acto a nivel que se puede calificar de mafioso, ¿verdad? Este, a mí me encantaría de que se tenga, yo creo que tienen 60 días o casi 60 días de grabaciones. Y en 60 días de grabaciones lo más grave que identificaron fueron esos recortes y esos montajes y francamente algunos de los temas no recuerdo haberlo dicho, ¿verdad? Además están, y tampoco seamos ingenuos, ¿verdad? Obviamente van a usar ese tipo de estrategias Claro. Para para desvirtuar. manipular, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. Pero creo que la ciudadanía entiendo que estará preocupada y se generan ciertas dudas, pero en ningún momento, en ningún momento de 60, casi 60 días de grabaciones, se mencionó de que nosotros íbamos a estar inventando o plantando pruebas o incorporando, inventando cosas para el dictamen. Fueron conversaciones privadas, algunas de ellas bromeando, pero bueno, eso es lo que sacaron, ¿verdad? Pero de nuevo, el interventor habla a través de los dictámenes, no habla no a través de grabaciones montadas, ¿verdad? Ahora, pero, es decir, evidentemente hubo presiones. Creo que usted ya lo dijo al comienzo de la nota, la existencia de presiones de los interesados en el tema, a favor y en contra. Cuando usted hablaba creo que con el doctor Pereira, y hablaban acerca de el interés de los políticos que no pudieron destruir al monstruo que crearon políticamente, esperaban que ustedes, los técnicos, pudieran hacerlo. ¿Puede explicar qué es lo que efectivamente quiso expresar así con eso? A ver, si se tiene, nosotros estábamos hasta bromeando de la Sí, situación que estábamos enfrentando, porque también él me estaba exponiendo todas las cuestiones que él tiene que sobrellevar, ¿verdad? Y creo que, a ver, fue o poco después de una conferencia, o poco después de unas cuestiones que estuvimos conversando, de que no estamos dándole el calibre que debería, sino que nosotros solamente reportamos y manifestamos hechos factuales, ¿verdad? Fue un exabrupto verbal, inclusive, ¿verdad? Pero que después, a ver, si se continúa la grabación, nosotros estamos diciendo que nuestro trabajo y el pedido expreso que nos dio tanto a él como a mí, el presidente de la República, es hacer un trabajo técnico, es un trabajo fundado y reportar lo que técnicamente claro, se identifica, ¿verdad? Y claro, así fue, y así se nota en el documento, ¿verdad? claro. ¿Y qué respondía? Por eso, a ver, por eso, Sí, por eso le escucho, le escucho. perdón, sí, no, por eso nosotros, a ver, de 42.000 reportados directas, inclusive confesados por la municipalidad, nosotros bajamos a 29.000, porque eso es lo que está documentado, ¿verdad? En el caso de la observación referente a los pagos al Servicio Nacional de Catastro, nosotros identificamos que eso estaba subsanado y reportamos en el informe, ¿verdad? Nosotros, independientemente de los pequeños retrasos que pudo haber tenido la municipalidad, no consideramos que ese era un punto relevante y por eso levantamos esa observación en nuestro reporte, ¿verdad? Ahora, don Ramón, Creo que me estabas preguntando que... sí, le iba a preguntar, ¿cómo logró zafarse de aquellos que querían hacer negocios durante la intervención? A ver, yo tengo ya em, toda una carrera, toda una trayectoria, ocupé varios cargos y yo estoy hasta ya con la piel curtida de ese tipo de Vacunado, situaciones. como decimos siempre, ¿verdad?
graduaciones. Debo decir que también, sí, estoy totalmente vacunado. Y a ver, voy a aprovechar esa pregunta para decir también que en 60 días no encontraron y ni van a encontrar ningún acto que sugiera algún acto corrupto de mi parte en la charla que tuve. Inclusive, tuve ofrecimientos, obviamente, esa parte van a ocultar de las grabaciones, ¿verdad? Pero nosotros, a ver, estábamos convencidos de la misión que teníamos y no vamos a desviarnos un ápice y así lo hicimos, ¿verdad? Y son situaciones que se presentan, ¿no? Probablemente uno denuncia y va a tener que enfrentar su palabra contra la mía, ¿verdad? Así nomás son esas cuestiones, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y qué ofrecimientos recibió? A ver, por ejemplo, de proveedores que necesitaban pagos, es el caso puntual que me viene a la mente ahora, ¿verdad? Comisiones a Pero cambio de que pago. Si usted le pagaba, le daban alguna comisión. Exacto, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Situaciones como esas, en donde ellos reconocían de que a ellos les salía muy caro procesar pagos dentro de la municipalidad, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, don Ramón, ¿y Pero, qué impacto tuvo te la escucho, Carlos. intervención? ¿Qué impacto tuvo la intervención en los servicios municipales y en la ciudadanía, de acuerdo a lo que usted pudo ver? Bueno, el boicot fue permanente, Carlos. Creo que lamentablemente hubieron actos direccionados o dirigidos al interventor o la intervención, pero que lo sufrió la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué Por tipo eso de es actos, que por ejemplo? empezamos desde el primer día con el boicot de la Dirección de Tránsito, por el Sí, cual tuvimos que tomar medidas la semana siguiente. Este, Presiones, por ejemplo, y te comento algo, Carlos. El horario de la municipalidad hasta mayo era de 7 a 15 horas. Cuando ya estaba en proceso la intervención, cambió discrecionalmente de 7 a 1, ¿verdad? O sea, nosotros a las 13:00 ya no había ninguna persona en la municipalidad, claro. ¿verdad? Nosotros teníamos que recabar y acceder a las oficinas solo en ese tiempo y por eso es que nos quedábamos, la jornada nuestra era muy larga para poder procesar toda la información e identificar qué elementos adicionales necesitamos para el día siguiente porque solamente disponíamos de 7 a 1, ¿verdad? Claro. Y como interventor, como economista y como auditor. Eh, Y como auditor. Eso hoy ya forma parte de la anécdota. Claro. Pero como economista, interventor y auditor, ¿usted recomienda acciones legales contra la administración anterior? En nuestro reporte identificamos algunos temas que merecen y de hecho denunciamos un hecho el hecho de la situación presentada con la recaudación del impuesto inmobiliario en particular y con la existencia de pagos en el sistema, pero que no fueron ingresados a las arcas municipales. Nosotros nos vimos en la obligación de presentar una denuncia ya directa porque no podíamos aseverar de que ese patrón no seguía vigente Ujú. cuando nosotros estábamos, porque eran casos específicamente de enero y febrero Ajá. Y respecto a las cajas paralelas, de este año, ¿verdad? ¿pudieron Ese tipo de... determinar quiénes se aprovechaban de esas cajas, quiénes se beneficiaban con esas cajas paralelas? A ver, no pudimos identificar, eso ya forma parte de una investigación más profunda a través del Ministerio Público, pero sí en nuestra denuncia identificamos puntualmente las personas que el sistema reporta como que accedieron y registraron esas operaciones en el sistema. Y en nuestra denuncia también identificamos claramente, no solamente a las personas, sino también los perfiles y los roles que le permitían el sistema, porque también
En todo sistema hay accesos y niveles de accesos, ¿verdad? Exacto. Identificamos ahí específicamente a la responsable de la división de impuesto inmobiliario, que era pariente del intendente Prieto, del ex intendente Prieto, y está bien identificada e incorporada esos datos en la denuncia. Corresponde ya al Ministerio Público a profundizar, no solo en el periodo, en términos de periodo de tiempo, sino en otros impuestos que también pudieran haber tenido el mismo modus operandi de registro, pero no ingreso de los recursos al municipio. Ujú. Don Ramón, ¿cómo evalúa el plazo de la intervención? ¿Fue suficiente o no para auditar todos los aspectos necesarios? A ver, el tiempo es escaso, pero al menos nosotros, como teníamos 12 puntos que formaban parte, de esos 12 puntos formaban parte 114 observaciones, pero muchas de ellas vinculadas con la misma figura. Eso en cierta forma hizo que ganemos eficiencia en la revisión de la documentación. Por eso yo creo que llegamos en el día 53 a consolidar el reporte y ya presentarlos. Una revisión, a ver, probablemente tuvimos en los demás aspectos que no se vinculan específicamente a las causales, podíamos haber ahondado más. Por ejemplo, en el caso de nepotismo, que no, al menos dentro de nuestras prioridades, no la incorporamos porque él dijo públicamente de que cayó o cometió ese delito, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese tipo de situaciones probablemente un mayor tiempo hubiese ayudado a ampliar, pero en cuanto a la auditoría propiamente de las causales y la comprobación de esas causales, creo que tuvimos el tiempo adecuado. Bien. Y la última pregunta, ¿qué mensaje transmitiría a los pobladores de Ciudad del Este sobre los resultados de esta intervención y el futuro de la municipalidad? Bueno, hoy el futuro está en sus manos, ¿verdad? 90 días van a tomar una decisión. Tienen todos los elementos. Pueden acceder, el informe ya es público. Puedo decir de que esta administración, hoy que ya no estoy dentro de los parámetros o la rigurosidad o las exigencias que me impone la función de intervención, hoy ya emití un dictamen. Yo puedo decir que esa administración traicionó la confianza ciudadana, utilizó mecanismos sistemáticos para violar reglas y violar reglas administrativas. Y quiero aclarar, y ya dije eso y voy a repetir, es como que hay una estrategia de bajarle el precio a las violaciones administrativas, pero resulta que esas son las que nos protegen a nosotros los ciudadanos y a los contribuyentes de que los administradores circunstanciales hagan bien las cosas. Porque caso contrario vamos a poner solamente reglas a los contribuyentes y ellos que hagan cualquier cosa. Es la condición precedente para situaciones graves como las que nosotros identificamos. Usaron mecanismos, toda la estructura municipal para desviar procesos de control que al final, como dije, nos protegen a los contribuyentes. Y puedo hoy decir con toda franqueza que al menos esa administración intervenida no honró la confianza ciudadana. Y por último, ¿usted sintió miedo alguna vez, temor? ¿Alguien le amenazó? ¿Y qué pasó con su auto? Bueno, los vehículos se fueron destruidos. No solamente, creo que las imágenes fueron publicadas, no solamente fueron pintadas, sino sufrieron daños los vidrios, hubieron explosiones de bombas en el interior de esos vehículos. Y sí, yo también recibí una amenaza directa a través de un mensaje que
Inmediatamente cuando lo identifiqué, tuve la oportunidad de encontrar, al de leerlo, trasladé al organismo de seguridad, tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio Público, ¿verdad? Y ellos obviamente son los especializados en esas áreas. Que a ver, tengo que ser franco, yo soy un técnico, no soy un Navy SEAL, ¿verdad? Por supuesto sentí temor en algún momento, pero también confiaba en las instituciones, en los órganos de seguridad y creo que pudimos hacer nuestro trabajo a pesar de todo eso. Exactamente, bien. Don Ramón, te agradezco muchísimo que durante todo este proceso de intervención hayamos estado en permanente contacto para llevar a la ciudadanía el trabajo que ustedes estaban realizando. Te agradezco, muchísimas gracias y hasta otra nueva oportunidad. Yo te agradezco mucho también la oportunidad y la posibilidad de estar a través tuyo en contacto con la audiencia. Gracias, don Ramón. Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, desde Ciudad del Este, vía Zoom. A la vuelta de la pausa, el interventor de la ciudad de Asunción, el doctor Carlos Pereira. Ya volvemos. Llegó el agosto liquida a Bristol. Miles de productos con descuentos increíbles. Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Midea 8 kilogramos, 18 cuotas de 149.000. Televisores Win de 32 pulgadas, 18 cuotas de 69.000. Además, sin entrega inicial y con los mejores precios del país en miles de productos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan. El laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto. Porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bien, ya seguimos en el péndulo y estamos ya en compañía del doctor Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un gusto estar acá nuevamente y gracias por la invitación. No, gracias por estar todo este tiempo de intervención también, las veces que te invitamos, prácticamente cada 15 días, para que la gente se vaya interiorizando del avance de la intervención en Asunción. Bueno, pasado mañana es el día tope, Sí, tienes que Carlos. presentar el informe. Sí, estoy... ¿Vas a presentarlo pasado mañana o lo harías antes? No, el viernes voy a presentar. El viernes. Estoy procesando las últimas informaciones. Un trabajo de esta envergadura es tedioso, Sí, es minucioso, me muy imagino. complicado. Hay que ser muy ordenado también. El informe va a tener las 6 observaciones con todas las conclusiones bien contundentes. Van a tener 181 páginas. Y todas las debilidades encontradas de control interno, los otros hallazgos, las 5 denuncias que hice al Ministerio Público y otras cuestiones formales. 5 denuncias, ¿de qué tipo? Y voy a comentar, eso tiene algo así como 137 páginas, más de 350 hojas va a tener el informe final, ¿verdad? Entonces estoy procesando, estoy en eso ahora, estoy viniendo a la oficina, voy a volver después y mañana voy a estar abocado a ultimar todos los detalles. Impresionante es. ¿Qué descubriste? Así, si pudieras darle un título a lo que descubriste y que de lo que se va a informar, ¿le podrías adelantar a la ciudadanía? Sí, algunas cosas voy a reiterar, otras voy a agregar.
Además de las 6 observaciones que ha hecho la Contraloría General de la República, que de hecho ha significado las causales de la intervención por la que hoy estoy designado, en 2 puntos soy bastante más profundo y mucho más contundente por las pruebas que yo tengo, porque hay que recordar que la Contraloría ha tenido limitaciones en el acceso a la información. Eso no ha pasado con nosotros, conmigo. Yo he tenido acceso a toda la documentación y eso me ha permitido poder clasificar los gastos de acuerdo al clasificador del presupuesto, del clasificador presupuestario, y eso también me ha permitido escudriñar profundamente las características incluso de muchas de las documentaciones respaldatorias. Estoy hablando de la factura en particular. Se hizo un procedimiento de pruebas sustantivas para verificar la autenticidad de esas documentaciones, solicitando a la DENIT que informe sobre las características de cierto tipo de proveedores. Y hemos hecho el recorrido completo, ¿verdad? Verificar si la empresa existe. Hay direcciones que dos empresas comerciales con la misma dirección, hay direcciones en las que no está abierta, sin embargo provee supuestamente la empresa. Entonces son indicios de irregularidades administrativas que yo creo que amerita una profundidad más en una fiscalización puntual que tendría que ser realizada en otro momento y con otro alcance. ¿Y ¿verdad? cuánto daño económicamente? Y, por ejemplo, esos 2 casos que citaste, ¿verdad? ¿Cuánto representarían eso? Es difícil demostrar o hablar del impacto en términos monetarios de lo que eso representa, pero en el informe va a estar plasmado de qué manera y agrupados en qué tipo de rubro eso se ha pagado, ¿verdad? Y también por los totales, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta también de que en una erogación, en una institución grande como la municipalidad, debería de haber relación y vínculo entre lo que se compra, la cantidad que se compra, con la frecuencia que se compra, y por supuesto tienen que haber también documentación respaldatoria de quién recibe eso, dónde está inventariado o dónde está custodiado, porque si uno compra por muchos millones de guaraníes leche para el personal, por lo menos debería de haber en el histórico de documentación quién ha recepcionado esos alimentos, de qué manera eso se provee, qué evidencias hay de que el beneficiario recibió eso, ¿verdad? Todas esas son indicaciones y son indicadores de debilidades administrativas que hacen de que realmente se sienta la falta de control. Cuando el control falta en una estructura organizacional, Carlos, pero a propósito, ocurre los actos la discrecionalidad, claro, ¿verdad? Sí, la discrecionalidad es la antesala a la corrupción, ¿verdad? Entonces, cuando el control está ausente o los controles son mínimos o son débiles, o los que tienen que ejercer el aspecto de contralor del aparato administrativo municipal, está en una jerarquía en donde no tiene la directiva, no tiene la autoridad y tampoco es escuchado por la administración superior. Entonces, ¿qué uno puede garantizar de buena administración, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a torcer la administración, ahí es donde se vuelve proclive para cualquier tipo de acto, y es muy difícil en una entidad muy desordenada, en una entidad superpoblada, tener otra vez problemas de controles internos. Es un caldo de cultivo para que se hagan situaciones que finalmente terminen perjudicando hasta el mismo beneficiario, ¿verdad? Porque doctor, la gente, te quiero nomás comentar, ¿verdad? Ayer hicimos una denuncia penal por alteraciones en el acceso al sistema informático, ¿verdad? En donde para cobrar el tributo, el monto que se pone en el sistema en ese momento, el valor fiscal baja de 1.000 y pico millones a 90 millones. Entonces, cuando se le va a cobrar al beneficiario, tiene otra cifra. Y la alteración de datos es un delito informático, es un delito, sí. Está tipificado en el ámbito del derecho penal, ¿verdad? Entonces hemos puesto eso a disposición de la Fiscalía. Después hay falsificación de planos. ¿Qué estafan ahí desde del sector informático?
la alteración del sistema informático, Carlos, es un delito gravísimo. Sí, totalmente. Eso ya amerita una auditoría informática muy profunda, de manera de poder identificar los códigos de acceso, los niveles de usuario, los niveles de altas, bajas, modificaciones, qué nivel de manipulación o de administración de la información interna se tiene, ¿verdad? Después hay muchos controles que no existen en una institución donde ya tendría que haber garantías para el beneficiario, que por eso no paga sus impuestos, porque finalmente vos tenés que llevar otra vez la fotocopia del último pago de la patente que vos tenés, porque si no, ellos te dicen que no tienen cómo mostrarte, ¿verdad? Cuando ellos te tendrían que decir, Sí. acá está lo que Acá vos está, debes, así está. esto es lo que está pendiente y para eso debería ser el sistema informático, ¿verdad? O sea, la digitalización tiene que ser a favor del contribuyente, no para utilizarse en contra. Para el tramperío. Exactamente. Ahora, ¿eso pasaba en la Municipalidad de Asunción? Eso pasaba y ojalá que no pase más, Carlos. No, ojalá que no pase más. ¿Y qué pasó con los 500.000 millones? Y ahí hay una cuestión, eso tiene una explicación muy simple, ¿verdad? La emisión de los bonos es de 360.000 millones, después están los bonos que se han emitido por 195.000 millones para rescatar otros bonos más atrasados. Esa terminología de rescate, Carlos, ha sido una característica que en los últimos años ha utilizado como un ardid financiero la institución, de manera de que ni siquiera los intereses se pagaban, sino que se capitalizaban hacia adelante, ¿verdad? Entonces, todo eso hizo de que los últimos 16,85%, que es la tasa nominal de la última emisión de bonos, cuando uno mira en la contabilidad y ve los intereses a pagar versus la totalidad de los bonos, es el 87%. Entonces significa de que uno viene cabalgando de hacia atrás retroactivamente con tasas del 12, del 14, del 16%, que en la capitalización que eso tiene al no poder honrarse en fecha, prácticamente lo que se hacía era emitir bonos para rescatar los anteriores y eso hizo de que entre la institución en una situación de infracapitalización financiera, que es un sobreendeudamiento extremo, en donde la liquidez existente es absolutamente imposible e insuficiente para atender los pasivos que ya están vencidos en el corto plazo y para seguir pagando las obligaciones de largo plazo, ¿verdad? Ahora, casi en default. Y hablando en términos estrictamente financieros, está con una iliquidez que hace de que prácticamente estemos juntando monedas para pagar los sueldos, para que no se resienta la emulsión asfáltica, el combustible de los camiones que tienen que salir a recolectar la basura en los barrios, pagarle dosificadamente a cada uno de los proveedores con quien todo el día yo estoy conversando para que no me corten los servicios básicos, porque con mucho sacrificio, y quiero agradecer y reconocer a los funcionarios de servicio urbano, a todos los de vialidad, a todos los operarios que todos los días trabajan en las calles, a la noche, a la madrugada, y que nadie se acuerda de ellos. Yo no solamente me acuerdo de ellos, Carlos, porque todo el día estoy cerca de ellos, y yo sí les reconozco y les tengo una profunda admiración. ¿Encontró cajas paralelas? Y en esa terminología se ha hecho otra denuncia penal por unas actas de verificación, de fiscalización a empresas gastronómicas, a bares, a farmacias, que se han hecho dormir o que se han archivado como para que eso prescriba y no tenga efecto ni en la instrucción de sumario y mucho menos en la fijación de multa, ¿verdad? Entonces, esos son todos los indicadores que hacen de que la suma de todas esas situaciones, te podés imaginar, como muestra vale un botón, esas son las circunstancias que me ha tocado experimentar, por decir de alguna manera, y son los 5 casos que he puesto a disposición del Ministerio Público. Y también encontró apriete a permisionarios, por ejemplo. Y sin evidencias, pero con muchas denuncias, en donde siempre las denuncias son muy débiles y las denuncias son más bien verbales, pero cuando uno le dice, por favor, arrimar la denuncia con toda la documentación y con toda la seriedad para que nosotros podamos ejercerlo con mucha fuerza, finalmente esa es la manera en que se diluye una posibilidad cierta de poder llegar a, en estado de flagrancia, uno a caer en esa situación y va a poder romper un poco esa situación que hace de que hoy tengamos un campo muy difícil para ejercer los controles
y en donde la ciudadanía está hastiada, ¿verdad? No podemos pedirle a la Sí, ciudadanía así mismo. paciencia, no le podemos pedir que vayan a pagar sus tributos cuando que le hacemos ir de caja en caja para crearle problemas y para ofrecerle soluciones. Ujú. Sobre facturaciones, ¿pudo encontrar? Estamos analizando justamente en estos momentos, como ayer recién recibimos eso, se están haciendo algunas verificaciones de precios referenciales de mercado, precios promedios y también en la fecha en que eso ha tenido en ese momento circulación, ¿verdad? Ujú. Estamos tratando de reunir todos los detalles. Yo creo que esta es una, para el tiempo que tenemos, Carlos, yo creo que se ha hecho un trabajo enorme en cuanto a profundidad, porque acá no solamente se ha abordado las 6 observaciones de la Contraloría, sino que se ha transversalmente hecho una auditoría en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito del área operativa, en las áreas de mucha denuncia y de mucha información que uno recibe en el área de catastro, en la área de obras particulares, donde existen muchas irregularidades en los planos, en las denuncias que hacen los profesionales, pero que tampoco se animan a hacerlo por escrito. Entonces, he podido construir un marco de referencia como para hacer abordajes muy profundos en esas áreas sensibles. Y yo creo que los resultados que por lo menos hemos tenido como conclusión en este corto tiempo, de igual manera sirve y mucho para poder dejar evidenciado un trabajo que ojalá sirva para cambiar realmente este modelo de gestión que está no solamente perimido, está fuera de siglo y que ya no merece la ciudadanía tener esta situación. Es durísimo, doctor. Lo que está señalando, esto va a figurar en tu informe. En todas las recomendaciones, sí, Carlos. Yo voy a recomendar que yo creo que la municipalidad tiene un potencial también muy grande. Hemos hablado con los bancos, diseñando ya un nuevo instrumento financiero como el certificado de deuda municipal, que en cualquier país desarrollado y acá en la región mismo, Chile, Argentina, Uruguay, tienen muy buenos resultados ejerciendo la ejecutividad de esos títulos de deuda. Y yo creo que esa va a ser la llave del inicio de la rehabilitación de nuestro municipio. También he hablado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los ministros, pidiéndoles de que en el caso de que los bancos decidan actuar como cobradores extrajudiciales del municipio de Asunción y los certificados de deuda sean presentados para recuperar los tributos a que se adeuda al municipio, tengan tratamiento sumarísimo, eso sea de fácil ejecución, de hecho que no necesita ni un juicio previo, y eso va a facilitar mucho de que ese instrumento sea, además de novedoso, pueda ser atractivo para los inversionistas, y en este caso el municipio, sin tener que realizar ningún tipo de cesión de derechos, va a poder descansar en una estructura financiera que tiene totalmente la tecnología y los servicios previstos para hacer reclamos a través de sus empresas también vinculadas, y va a ser la manera en que podría intentarse recuperar con recursos propios o con su propia fuerza el municipio de Asunción, ¿verdad? Doctor, ¿cómo se supera tanta inmoralidad? ¿Qué hay que hacer para superar tanta inmoralidad que usted está relatándonos en este programa? Y en primer lugar, Carlos, hay que cambiar las reglas. Yo creo que nosotros reglamos para los contribuyentes y somos muy exigentes y muy duros. Y yo creo que las reglas que hoy tiene el municipio son muy laxas, muy blandas y para mi gusto casi incumplidas. Entonces tendríamos que empezar a diseñar un marco legal exigente, con auditorías externas exigibles, con delineamientos de perfiles profesionales para la ocupación de los cargos, no importa que sea político, pero que antes sea una persona Capaz. idónea, con antecedentes impecables, ¿verdad? Entonces el funcionario público debería de ser ejemplo y debería de sentirse orgulloso y debería de ser el que mejor gana, para que realmente se pueda garantizar una prestación de servicio a la ciudadanía, porque ganando poco ya empezamos mal. Y el primer acto de corrupción, Carlos, nace cuando una persona sin preparación acepta un cargo. Así mismo. Aristóteles decía que esa era la manera en que se inicia un proceso de corrupción. Y cuando uno
privilegia los intereses personales o particulares por encima del bien común. Entonces no tenemos absolutamente ninguna esperanza de que eso sea conducido hacia los criterios de orden que se requiere dentro de una estructura administrativa pública. Nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros mismos para poder exigir hacia afuera. Pero si nosotros somos un desastre por dentro, ¿qué cara o qué criterio serio yo podría tener o qué altura moral podría tener para exigirle a un contribuyente cuando que yo le estoy faltando por todas partes, ¿verdad? No le cierro el bache, no le retiro la basura, encima le creo problemas, me quiere pagar y le creo problemas para cobrarle. Sí. Imagínate si le tengo que pagar. Muy difícil, Carlos. Yo creo que... Doctor, pero es impresionante, lo que estás contando es impresionante. Y para resumir a la teleaudiencia, el doctor Pereira nos habla 6 puntos que la Contraloría había detallado y que fue el motivo de la intervención. El doctor Pereira durante su intervención encontró 5 puntos más que agrega a los 6 que la Contraloría había establecido en el informe final que va a presentar al Congreso de la Nación. Así mismo. Así es. Así es. En realidad presentó al Ministerio del Interior. Al Ministerio del Interior. Sí. El Ministerio del Interior es el que deriva a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados. Así es. En todo esto, en esos 5 que usted encontró, ¿hay cuestiones que necesariamente tienen que ir a la Fiscalía? No, yo ya hice la denuncia, Carlos. ¿Ya hiciste toda la denuncia? Los 5 casos son denuncias penales, que ya lo hemos hecho. Además de eso están los hallazgos de irregularidades y de debilidades que están plasmadas en el informe con recomendaciones y con conclusiones muy puntuales y muy específicas. ¿Qué cosa? Si usted fuera parlamentario y recibe un informe así, ¿cómo votaría? Y no sé, Carlos, no soy parlamentario, entonces no te puedo responder. No, pero es increíble lo que estás contando. Es decir, ya venías contando acerca de la pérdida de la moral que habías encontrado y que te había sorprendido y te había decepcionado profundamente en programas anteriores. Pero esto que estás contando, además de los 6 puntos que la Contraloría había hallado como irregularidades, vos agregaste 5 más. Sí, que ya son denuncias penales. Que ya son denuncias penales. Sí. Eso quiere decir que son gravísimas. Sí, son denuncias que hemos hecho al Ministerio Público y además de eso hay varios hallazgos en diferentes áreas, de diferentes situaciones. ¿Qué tipo de situaciones, por ejemplo? Y son situaciones, Carlos, por ejemplo, compras que se realizan que no tienen ningún tipo de... no se compadece con los fines institucionales en la cantidad y en la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo. Después, la ubicación del área de control interno, que le llaman Contraloría Interna, en el organigrama prácticamente está en una... No tiene el poder o la jerarquía que debe tener un auditor. Claro. El auditor tiene que estar al nivel de la administración superior, de la intendencia, ¿verdad? Y debería de ser el veedor y el controller de que se cumplan todas las disposiciones legales, de que todas las políticas de cumplimiento estén al día, de que todas las denuncias que se hagan lleguen a buen término, haya seguimiento en los juicios multimillonarios que están de repente abandonados por cifras multimillonarias, en donde hasta ahora tengo las limitaciones de acceso de cuánto se recuperó, en qué juzgado están, en qué proceso, con qué probabilidad de recuperabilidad dentro del ejercicio de los abogados que llevan adelante esos juicios. ¿Qué honorario eso podría impactar negativamente otra vez al municipio que encima que no está cobrando, va a estar pagar, por la ley 1376 de honorario, va a estar devengando honorario otra vez a una prácticamente escuálida estructura financiera que está absolutamente hoy imposible de pagar? Entonces nosotros hoy estamos prácticamente con un coeficiente de endeudamiento mucho más alto de las recaudaciones y del nivel de liquidez que tiene en este momento el municipio. Doctor, así, ¿no te da vergüenza encontrar algo así? Me da pena, Carlos. ¿Te da pena? Me da pena porque uno espera, uno se esperanza de lo que uno conoce, de lo que uno hace, de lo que uno practica y de lo que uno escucha, ¿verdad? Porque uno escucha por la gente, hay que hacer el servicio público, entramos en esto para la gente y realmente es un discurso sin contenido, ¿verdad?
porque yo creo que más allá del discurso acá hay que demostrar con hechos y con actos, y yo creo que hay que empezar por casa y no hacer propaganda, sino que la gente te observe y vea qué es lo que estás haciendo con lo que tenés, y a partir de ahí poder exigir, cuando uno dé el ejemplo de hacer las cosas bien y de que cumpla y haciendo cumplir las disposiciones legales que le rigen. Contundente tu informe, doctor. Todavía no presenté, Carlos. Pero pero lo que estás diciendo y la audiencia está escuchando, me imagino que coincidirán. Y ese es el informe que siempre dije, el informe objetivo, el informe imparcial y con integridad y con independencia de criterio. Por último, ¿cómo lograste estos 60 días administrar y qué te dice la gente por estos 60 días de gestión municipal? Y muchas cosas, Carlos. Hay gente que se queja que no cobra, que quiere cobrar más de lo que hace. Hay gente que de repente te observa y ve que está aprendiendo cosas que en 20 años nadie le habló. Sin embargo, hoy nosotros le preguntamos dónde vive, cómo viven, qué tiene de problemas, si tiene deudas para gestionarle un crédito blando de acuerdo a su capacidad de pago para salir de la usura o para salir del atoramiento financiero en que se encuentra. Yo hablo mucho con el funcionario, hablo mucho con la gente, recorro los lugares, me gusta saber cómo viven, cómo andan, cómo pasan, porque una persona que en su casa tiene problemas no te va a rendir en el trabajo. Entonces, por lo menos a los que le tengo cerca, trato de que no les falte nada y trato de que de alguna manera yo le pueda contribuir, aunque sea apoyándole en el trabajo, mostrándole algunas cosas, enseñándole a ser más útiles y hacer realmente que el clima laboral en donde se encuentre por lo menos sea agradable y llevadero. ¿Te amenazaron o intentaron amedrentarte? Y uno siempre pasa muchas cosas, pero es parte de nuestra realidad ¿Y qué pasa? actual. No, nada, Carlos. ¿Algún dato? Uno. No. Todo bien, Carlos. ¿Pero te amenazaron o intentaron amedrentarte? Yo creo que habrá sido alguna confusión. Bien. Doctor Carlos Pereira, muchísimas gracias por haber venido. Éxitos, gracias, fuerza, doctor. Y esto que contaste es realmente contundente. Prometiste que iba a ser así, que ibas a cumplir con tu papel de auditor. Y bueno, hoy estamos a días, a horas de entregar el informe. Nosotros estamos teniendo la primicia de parte del contenido que va a tener ese informe. Te agradezco muchísimo, doctor. Al contrario, gracias por la invitación, Carlos. El doctor Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción. Contundente. A la vuelta de la pausa, la fiscal Karina Sánchez. Ya volvemos. Ingresemos al último bloque del péndulo y en compañía ya de la doctora Karina Sánchez, agente fiscal. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, lo que vamos a hablar es, ya fueron dolorosas las dos entrevistas anteriores. Esta va a ser más dolorosa todavía porque se refiere a niños y adolescentes, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ustedes, los agentes fiscales que están en esta división de los hechos punibles contra menores, ¿cómo se sienten, qué sienten y qué piensan con tantos hechos de violencia que acontecen contra nuestros niños y adolescentes? Bueno, la unidad de trata que lleva proxenetismo, lleva pornografía infantil y también muchos casos de abuso relacionados al proxenetismo, la verdad que sentimos mucha frustración porque no solo estamos logrando condenando a una persona, estamos logrando lo que efectivamente tenemos que buscar, no solo en la persecución penal de estos hechos, sino también en la atención y protección de víctimas. Sí, exacto. Y es eso de repente lo que nos frustra un poquito, ¿verdad? Un poco mucho, digamos, porque si bien logramos condenas altas de personas, sacamos de circulación, esa niña o ese niño no siempre está protegido por un familiar, no siempre está en un albergue protegido, no siempre logramos que sea reinsertada o por lo menos haya una proyección de vida en esa niña especialmente, porque también el plus de ser mujer muchas veces implica tener un bebé como consecuencia de estos hechos y no vemos que haya una política efectiva en ese sentido, ¿verdad? Llegamos a juicio 2 o 3 años después de que se inicia el proceso y si bien ahí tratamos de coordinar con las otras instituciones para que haya ese acompañamiento con la víctima, generalmente
al llegar a juicio o vemos una niña o una adolescente tratando de retractarse por la presión que recibe en la familia. De la familia, sí. Se queda sin familia o ya le vemos con otros hijos o le vemos en situaciones que ya escapan muchas veces al contexto del Ministerio Público para lograr. Pero o estamos buscar llegando una- tarde. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad para llegar tarde? Es decir, por qué, a ver, ¿por qué las chicanerías son tan efectivas y no la justicia? Pero ahí ya llegamos tarde así cuando, o sea, ya estamos dentro del proceso y generalmente hay muchas dificultades dentro del proceso. Pero el antes, si bien hay muchas campañas y reflejan los números que tiene el Ministerio Público, refleja Claro, que eso las ya es el campañas resultado ya de la acción funcionan, que la cometida, claro. gente denuncia, pero vemos que las denuncias llegan, en la mayoría de los casos llega tarde, ¿verdad? Porque ya vemos niñas, adolescentes ya con hijos y que ¿cómo le vamos a dar una solución? O sea, muchas veces esa niña es más perjudicial lograr una condena de ese familiar, porque en la mayoría de los casos es un familiar, le perjudica más a esa niña, a ese niño, que un familiar sea condenado, porque Sí. muchas veces se quedan sin familia. Exacto, exacto. Ahora, dígame, del total de hechos que se cometen, de los que la justicia persigue, ¿qué porcentaje de ese total es cometido el abuso o la violencia es cometida por un familiar? El 85-90% de los casos se refieren a familiares. 85 de cada 100 son familiares. Son familiares, Los el papá, responsables. es la mamá. Nosotros la unidad de trata vemos muchos casos de proxenetismo, explotación sexual, en donde una mamá está vendiendo a una niña con varias personas de esas acciones. La propia mamá. La propia mamá, el propio papá, la tía. Tenemos casos en donde procesamos a toda la familia y la niña queda sola y abandonada y es como que se siente responsable del hecho de que la su separación. familia... Claro, entonces... Exacto. Encima que es abusada, encima es estigmatizada, encima otra vez se siente culpable de la situación. Claro, minimiza, ya es como que a mí no me pasó nada como lo que le está pasando a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, porque están siendo condenadas con altísimas condenas, entonces se queda sola y abandonada, con hijos incluso de esas situaciones. Bueno, acá hay muchos factores. Acá hay una cuestión de educación fundamental, ¿verdad? Porque no puede ser que una madre sea la proxeneta de su hija. No puede ser, ¿verdad? Y es, lastimosamente es. Claro, no puede ser que el papá, el padrastro, el hermano, el tío, el abuelo sea el abusador. No. Y vemos muchas situaciones en donde empieza el abuso con el tío, el abuelo, el papá, y luego varios miembros de la familia van al mismo tiempo, como que van replicando esa situación. Uno, dicen los psicólogos, lo entendido de que ya esa niña, ese niño está predispuesto a ese tipo de acciones, entonces es como que se normaliza esa situación, entonces va siendo abusado. Tenemos 3, 4 personas de una familia procesados por hechos punibles de abuso, de proxenetismo, y realmente es preocupante y vemos, para nosotros los fiscales del ámbito, o sea, que hacemos la persecución y que logramos la condena, en la mayoría de los casos estamos tratando de lograr condenas, esa parte de la víctima aún no podemos resolver. ¿Cuántos casos se resuelven? De todos los que se presentan, ¿cuántos casos se resuelven? No podría yo decirle eso porque se hacen estadísticas, pero el tema es que estos 1.700 que ingresaron hasta ahora se van a resolver dentro de 3 o 4 años. Entonces, ¿este año? Claro, más de 1.700 casos solo de abuso ingresaron en el Ministerio Público. Y eso, si va correctamente todas las 1.700, que muchas veces tenemos muchos obstáculos y dificultades en un proceso, pero supongamos que todas sean imputadas este año o el año que viene, esto va a terminar en 3 o 4 años, entonces es muy difícil. Se tiene que hacer un estudio interinstitucional, claro, para tener esa información, ¿verdad? O sea, las dificultades son tremendas y hay un tema que como que no se aborda también, el tema de la prostitución. Hablabas vos de cómo puede ser que una mamá sea la proxeneta de su hija.
o Sí, de su hijo. de su hijo, O de de- su, como también hay existen- varones, también hay varones, pero exactamente. es un tema que no se toca porque se habla de que la prostitución es libre. No está penado ser prostituta, pero desde el momento en que esa persona que está ejerciendo la prostitución tiene un hijo o una hija, eso ya no es completamente libre. O sea, no puede ser que no estemos abordando ese tema y capaz que caiga mal esto que voy a decir, pero ya no podemos hablar de ejercicio libre de la prostitución cuando esa persona tiene un hijo o tiene niños en esa familia, porque eso es lo que se replica y eso vemos muchísimo en la unidad de trata, en donde personas que ejercían la prostitución tienen hijos y Sí. le inducen a realizar Pero lo mismo. fíjense en los números, y esta es nuestra sociedad. Abuso sexual en niños, 1959, esto solamente en el 2025. Sí, solamente en el 2025. Coacción sexual, 200, y estos son solamente los que se denuncian. ¿Qué porcentaje es lo que aparece acá y qué porcentaje no se denuncia? ¿Hay algún registro? Registro no podría haber, porque si se sabe que hay más denuncias específicas, tendríamos que ingresar en el sistema, ¿verdad? Pero los estudios que hacen la gente que hace este tipo de investigaciones hablan de que por cada uno, Cuatro. tres o cuatro más. no se denuncia. No se denuncian. 3 o 4 más, sí. Sí. A ver si volvemos a pasar, por favor, el gráfico, porque es muy ilustrativo. Ahí está. Recuerden lo que acaba de decir. Según los estudios técnicos de los entendidos, por eso en 1959 que aparece ahí, podría multiplicarse por 4, hasta por 4 más. 286 coacción sexual, maltrato en niños, niñas, adolescentes bajo tutela. ¿Qué significa maltrato? Maltrato, por ejemplo, un educador o una persona que está al cuidado de un niño que ejerza algún tipo de violencia contra un Violencia niño. física. Física o psicológica, claro. Bueno, perfecto. A ver si me pones otra vez. Ahí seguimos. Estupro. Explíquele a la audiencia, ¿qué es el estupro? El estupro es cuando, el artículo que establece el estupro habla de inducir a tener relaciones sexuales o tener relaciones sexuales, un adulto que tenga relaciones sexuales con una adolescente, porque solamente se refiere a mujeres de 14 a 16 De años. 14 a 16 Entonces, años. tener relaciones sexuales con una adolescente de 14 a 16 años se tipifica como estupro. Ajá, a ver si seguimos viendo. Pornografía relativa a niños, 1726. Después del abuso sexual en niños ya está la pornografía, doctora. Sí, la pornografía, estos números se dan en atención al trabajo coordinado que se hace con esta agencia NECME, que es un organismo que detecta cuando una persona baja algún contenido que tenga imágenes o videos en donde sea de contenido sexual y que estén involucrados niños, niñas, adolescentes. Lo que quiero resaltar en este punto es que realmente la preocupación de las personas o de las personas que estamos investigando este tipo de hechos es que a tantas personas les guste mirar este tipo de contenido, porque no hablamos de niñas que tienen 14, 15 años, estamos hablando de bebés que están siendo abusados y cuya imagen están haciendo circular, y en el país se detectaron esta cantidad de gente que está bajando o compartiendo ese tipo de imágenes, porque la mayoría de las imágenes que vemos en estas causas se refieren a 1726 personas entonces bajaron por lo menos contenido pornográfico con niños. un contenido. Un contenido. Sí, los contenidos son realmente espeluznantes. Sí, me imagino, impresionante. Y lo que decimos es, si a tantas personas les gusta este tipo de contenido, es que todos los niños que están alrededor de esas personas corren peligro. Corren peligro. Sí, efectivamente. ¿Y qué se hace? ¿Cómo trabaja la Fiscalía en esos casos y con el resto de los organismos del gobierno para tratar de minimizar los riesgos a niños y adolescentes? Bueno, la verdad que el Ministerio Público, aparte de hacer la persecución penal en cada una de las causas que investiga, vamos dando los números, vamos dando los perfiles de las personas a las instituciones que tienen que bajar las políticas públicas tanto para la prevención y para la atención de víctimas, ¿verdad? Que siempre apuntamos a que la prevención sea la más efectiva porque la atención ya es mucho más difícil y costosa y no tenemos los recursos suficientes para poder
albergar a todas las niñas, a todos los niños que están siendo víctimas de estos hechos punibles, ni siquiera para hacer el seguimiento efectivo, porque no contamos con, o sea, las instituciones que están en el sistema de protección no cuentan con los profesionales o la cantidad de profesionales que se necesita. O sea, es imposible con lo que se tiene. Es decir, vamos de pérdida en pérdida entonces. Es decir, vamos perdiendo la batalla y estamos corriendo muy de atrás para tratar de hacer algo bueno. Claro, porque todos los años estamos hablando de lo mismo. Sí. Y de los números que hablamos el año pasado, que son prácticamente la misma cantidad, eso ya se quedaron para el año pasado porque se hace lo que se puede y ya se va, y se hace lo que se puede y vamos. Entonces, es muy complicado. Y si no abordamos a estos niños que están siendo abusados, estos niños el día de mañana van a ser nuestros abusadores, Sí, o van a probablemente seguir repliquen los en el mismos sistema de esquemas. violencia. Estas niñas después le vamos a tener como víctimas de violencia, víctimas de trata u otros hechos punibles. O sea, es demasiado importante el trabajo que se debe hacer y que se tiene que hacer con estas víctimas, porque si hoy no se resuelve, mañana van a ser otro tipo de problema. Le pregunto, los procesos judiciales, ¿por qué duran tanto tiempo? ¿Quién es responsable de la durabilidad o de la duración de los procesos judiciales para el castigo de este tipo de personas? El sistema está colapsado, eso hay que decirlo. Nosotros estamos llevando juicios 4 o 5 meses, un juicio. ¿Por qué? Porque los tribunales, o sea, y eso ya llegamos a etapa de juicio que tarda muchísimo también para realizarse, porque todo el sistema está colapsado. O sea, tenemos cantidad de denuncias que están entrando, cantidad de causas que están elevadas a juicio oral, y uno tiene que, quiero que vayan a ver los tribunales cómo están colapsados. Uno entra, el otro... Pero, doctora, ¿usted se imagina lo que usted está expresando? Es que es lo No, para que la gente dimensione nomás la situación como es. La doctora está explicando, la fiscal, está explicando que el sistema judicial no puede atender la enorme cantidad de casos de hechos de violencia que ocurren contra menores de edad en nuestro país, porque ya no da abasto, porque son tantos que no da abasto. Es imposible un juicio llevar Pero ¿qué 4 o nos pasa 5 como meses. sociedad entonces? Me gustaría tener la respuesta o poder decir alguna respuesta, ¿verdad? Porque sinceramente es como un déjà vu que todos los años estemos hablando de esta cantidad y que cada uno de mis colegas estén yendo a sus oficinas a levantar, a hacer evaluaciones físicas, a llevar niños en la clínica forense para determinar si fue abusado o no fue abusado. Nos encontramos en los pasillos de los tribunales esperando para entrar. Los tribunales están colapsados. Imagínense llevar 5 juicios o 6 juicios a la vez y que tenga que ver una causa de estafa, luego una causa de abuso, luego la causa de homicidio, una causa... o sea, Pero le pregunto, ¿quién se beneficia con el colapso del sistema judicial? y te voy a decir quiénes no se benefician, nuestras víctimas, o sea... Totalmente. Por lo tanto, ¿quiénes son los beneficiados? Los culpables, los responsables del abuso, en este caso, a nuestros niños adolescentes, ¿verdad? Y la verdad, aunque todo el mundo, yo le tengo que dar y decir que todos los funcionarios de todas las instituciones hacen hasta lo imposible para dar respuesta, y especialmente en los casos de niños, niñas, adolescentes, pero los números no... Cantan solo, Así cantan es. solo. No, es terrible, es decir, yo sabía que este bloque iba a ser doloroso, ¿verdad? Lo había alertado a la teleaudiencia y es doloroso, porque las personas más inocentes, las que deberían ser las más sanas, las que deberíamos cuidar más, las estamos desprotegiendo de una manera increíble en nuestro país. Y lastimosamente están siendo violentadas dentro del ambiente Del donde ambiente tiene que familiar, ser protegido. donde supuestamente deberían estar más protegidos. Así mismo es, así mismo es. Ay, qué difícil es ser fiscal de este tipo de oficina, doctora. Si yo Es escuchando difícil. nomás a mí me duele, ¿qué será ustedes que Es que difícil. ven el sufrimiento? Es difícil porque, como le digo, logramos condenas, sacamos de circulación, pero no llegamos a tener esa felicidad con esa condena que se podría tener en otro hecho punible, por ejemplo, en donde no haya víctimas de este tipo. Pero vemos que nuestras niñas están en los albergues, sin familiares, esperando que en algún momento llegue a tener la mayoría de edad con un hijo en brazos. Niñas de 12, 13 años con hijos en brazos, Productos productos del de abuso, de la del abuso. violencia. Exactamente.
No, es terrible, es doloroso. ¿Usted recuerda algún caso que pueda relatar, aunque sea cortito, a la audiencia, sin dar nombres, ¿verdad? Que finalmente usted dijo, cumplí con mi misión. Siempre queda algo por hacer o algo que no se hizo todo. Sí, tuvimos casos de trata en donde logramos incluso reinsertarle, brindarle todo eso que soñamos con tener en cada una con las víctimas, de brindarle, de llevar a proceso a los tratantes, de asistirle a nivel nacional e internacional en su salud física, de brindarle oportunidades de vida y que muchas veces de repente no tampoco resulta, pero por lo menos podemos decir que se le dio todo. Sí, de repente uno se siente así bien, ay, lo logramos, pero es un caso entre muchos. Te puedo comentar de los últimos casos que hasta ahora me duelen porque se le condenó a la mamá, a la hermana, a las dos personas que eran los clientes de la niña, pero la niña se quedó sin casa. El papá se desentendió, la niña intentó, por presión de los familiares, intentó presentarse en juicio para retractarse, porque para ella lo que le pasó no era nada, considerando que su mamá, su hermana ya no quieren saber nada de ella. Le tuvimos a una hermana declarando en juicio y que hablaba de que su hermana le pidió que la acompañe porque está embarazada la nena, ni siquiera del proceso, o sea, de los procesados, sino ya en otro contexto de abandono que estaba. Y la hermana en juicio dice, yo no le hice caso. ¿Y qué te pidió? ¿Por qué no le hiciste caso? Porque ella no va a convencerme ahora a que yo le acompañe al hospital. ¿Qué te pidió que le acompañe al hospital? Y se negó esa hermana. Entonces, sí, están condenados bien, 4 condenados, pero le tenemos una niña que está a la deriva. A la deriva, sí. Con un hijo a la edad de 16 años, abusada, vendida por la mamá desde los 11 años. Pidió auxilio a los 12 años, desde los 10 años. A los 12 años pidió auxilio a una profesora. Ahora, hay organizaciones dedicadas a la trata de personas, de menores. ¿Pudieron desactivar algunas y cuál es el nivel de los que, los que son los encargados, los jefes de ese grupo? Bueno, hay dos tipos de tratantes, digamos. A nivel internacional sí tuvimos redes en donde se organizaban el grupo de los captadores y los que se encargaban de captar a las víctimas y el grupo de los que se encargaban de la explotación. Sí, tuvimos muchísimos casos, como 5 o 6 en operaciones conjuntas con España especialmente, que logramos hacerlo de manera conjunta, en donde se vio la desarticulación total. Sí, son secuestradas. Son secuestradas o coaccionadas. También el tema de la vulnerabilidad de las personas que son llevadas. Una vez que llegan allá, se enteran de que no era el trabajo que le estaban ofreciendo, pero no tienen esa capacidad de reaccionar. Muy pocas son las que reaccionaron y pidieron auxilio y corrieron y por su vida y hicieron lo que tenían que hacer para no someterse. Pero la mayoría vienen en un contexto de violencia, de abuso. La mayoría tienen antecedentes de abuso, violencia en su niñez, en su adolescencia. Entonces están tipo acostumbradas a ese tipo de acciones. Entonces es como que lo que le pesa más es la deuda que tiene y cómo va a volver o cómo va a salir de ahí sin pagar por lo menos su deuda. Si ya no tenía dinero, otra vez con deuda. Entonces es como que utilizan esa vulnerabilidad de las personas y se obligan ellas a soportar lo que tengan que soportar para por lo menos pagar esa deuda. Sí. Qué increíble. Qué doloroso realmente. Así es. Bueno, y desde la Fiscalía, si usted pudiera dar algún consejo a todos los organismos del Estado, de tal manera que a través de un trabajo conjunto, coordinado, podamos disminuir estos números. ¿Qué pediría, por ejemplo, y qué cosas le pediría al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a la propia Fiscalía y a la Policía, por supuesto?
Bueno, la verdad que decir en representación del Ministerio Público ya es mucho, ¿verdad? Como una funcionaria, como una servidora de la ciudadanía, bueno, necesitamos recursos porque hay buenos proyectos, hay buenas acciones concretas, pero sin recursos no vamos a poder. Y yo creo que sabemos dónde se piden los recursos y quiénes son los responsables de visibilizar eso. A mí me llama o me gusta mucho cuando se hablan de estos temas en el Congreso o en diferentes instituciones, porque todo el tiempo se está hablando. Sí. Cuando hay un caso concreto, todo el mundo, Sí. pero nos limitamos a hablar de lo que se puede hacer en papeles, como modificar la pena, modificar algo de la Sí, sí, sí. legislación, esto que lo otro, que es lo más barato, porque cambiar papeles con papeles y papeles, ¿verdad? Así mismo. Pero ¿cómo llevamos adelante? Sin dinero no vamos a poder. Se hablaba hace poco, bueno, pena de muerte, perfecto. Pero si vas a aumentar las penas de algo así, tenés que tener también un proyecto para proteger Para a esa proteger a víctima, esa porque sí si mismo. hoy no están queriendo denunciar por A o B motivo, si hay una pena de muerte, ¿qué va a pasar de nuestras niñas? ¿Cómo, o sea, quién se Sí. va a animar a hablar? A hablar en contra de su Entonces, pariente. claro, entonces, una niña abusada es lo mínimo en relación, se le va a matar a tu papá, si vos hablas se le va a matar a tu papá, si vos hablas Sí, se le va eso a es lo matar. primero que le van a decir sus familiares. Entonces, perfecto, podemos ver todos los cambios en cuanto a los procesados, pero si vamos a hablar de cambios en relación a ese aspecto, tenemos que también prever a lo fundamental que es la protección. ¿Cómo vamos a lograr que esa víctima hable o conteste hasta que el proceso esté cerrado? O esté protegida. O esté de que de protegido. nuevos abusos. ¿Tenemos albergue? No Exacto. tenemos albergue. ¿Tenemos suficientes lugares donde vamos a llevar a esa víctima? No tenemos. Entonces, creo que el foco tiene que ser la persona, la víctima. Bien, doctora, te agradezco que hayas venido y nos haya... Esto es... realmente uno no sabe cómo manejarse y cómo absorber todo esto que estás contando. Y esos números que estábamos mostrando también. Lo único que le puedo decir es que, otra vez voy a repetir, es muy doloroso. Pero tenemos que encontrarle una solución y lo más rápido posible. Eso esperamos y que en algún momento cuando volvamos a hablar contigo de números ya hablemos de acciones positivas que se dieron y que no solo los papeles, no solo Así estamos mismo. modificando los papeles, sino acciones concretas. Doctora Karina Sánchez, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Y a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.